semana pasada terminamos la serie de temas que hablaban acerca de cómo nos preparamos para recibir bendición. Y esta semana estuve orando y estaba yo así como que inquieto y le decía al Señor, ay, es que como que, pues no es que algo le haya faltado porque el Señor siempre es vasto, pero le decía al Señor como que algo nos faltó entender, porque ya vimos muchas de las cosas que nos pueden llegar a suceder, que si no propiciamos el ambiente, ahora sí que adecuado para que la bendición fluya, pues podemos perdernos de que la bendición llegue como tal. Pero sí es muy importante el entender que hay cosas que nos quitan de ser bendecidos. Y esto yo creo que ahora sí que no va a ser el tema número 5 de preparándonos para la bendición, sino esto va a ser así como que el tema 1 de asegurando la bendición. Y una de las cosas que pasa es que, como ustedes saben, todos queremos ser bendecidos de alguna manera, todos esperamos que las cosas pasen, pero todos vivimos en una fe del mañana. Nadie vive en la fe del día de hoy. Y ese es un problemón. Todo el mundo esperamos que Dios mañana haga, que el día de mañana seamos mejores personas, que el día de pasado mañana nos hayamos quitado de esos vicios que tenemos, o qué sé yo. Pero nadie vive esa palabra de la que platicábamos hace un ratito, Débora y yo, porque Débora estaba platicando que se equivoca con la canción de ¿Quién como él?, ¿no? Y entonces decía, es que digo terrible majestad en vez de decir temible majestad, y le pregunto, bueno, ¿y tú sabes lo que es terrible? Y me dice, no, y le dije, terrible no es malo, terrible es tan impactante que te paraliza. Por eso cantamos terrible hermosura, vemos la hermosura de Dios y nos paraliza, nos estremecemos a causa de eso. Y le decía, y es por eso que también decimos temible, porque cuando entendemos temible, entendemos que ahora sí tememos a lo que conocemos. Y es cuando nosotros nos damos cuenta que podemos creer con temor, porque podemos creer entendiendo que todo lo que creemos, simple y sencillamente sí sucederá. ¿No? ¿Cuándo? Cuando nosotros estemos listos para recibir. Y de esa misma manera, le decía, llegamos a aquella parte de la Biblia en donde nos dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero no es de la violencia de la que habla López Dóriga y de la que habla de la Micha. Cuando hablamos de la violencia, hablamos de las cosas impactantes, tajantes y precisas que suceden, y eso es de lo que habla la Biblia. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre cosas que suceden aquí, que suceden ahora y que suceden de manera definitiva. Y eso es algo bien importante que tenemos que entender. Si no entendemos el reino de los cielos como violento, vamos a vivir teniendo esa fe del mañana. Señor, cuando tú me saques de pobre, ¿no? Señor, cuando tú me quites esta enfermedad, Señor, cuando tú restaures mi matrimonio, pero la verdad es que nadie lo ve como un hecho y nadie empieza a actuar como tal. Y ese es el problema. Por eso dice, el reino de los cielos sufre cosas tajantes, inmediatas, tremendas y absolutas, y solamente los que se portan como tajantes, como tremendos, como absolutos y como inmediatos, van a recibir lo que en él hay. ¿Sí? ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Te prometo que la semana que entra voy a llegar. ¿Cuándo vas a llegar temprano a la iglesia? Te prometo que la semana que entra sí llego. ¿Cuándo te vas a poner a dieta? El lunes. ¿No? Nadie dice me voy a poner a dieta ahorita, en este momento. Yo se los platico a muchos y se los platico con mucho agradecimiento, no con orgullo, sino con mucho agradecimiento en mi corazón. Yo fumaba 30 cigarros al día y los contaba. Cajetilla y media, me acuerdo, porque yo no fumaba ni en mi coche ni en mi casa. Entonces, cuando no me los acababa, me sentaba en la banqueta de mi casa a fumar hasta que llegara a los 30 para poder entrar a mi casa. Y un día me dice, Señor, deja de fumar. Y le dije, Señor, la verdad es que no puedo. Me dijo, no es que puedas, es que tienes que creer en mí. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Le dije, claro que sí. Y me dijo, abre tu cajetilla. ¿Cuántos cigarros quedan? Le dije, uno. Y me dijo, ese déjalo por señal. Me dijo, y a partir de ahora vas a dejar de fumar. Y ese día dejé de fumar. ¿Cuándo? En ese momento. Y esa cajetilla duró ahí en mi sala meses. Y hasta el día de hoy, nunca he vuelto a tocar un cigarro físicamente. ¿Qué hice? Solamente creer. Creí en el Dios absoluto, en el Dios tajante, en el Dios violento.
Y eso es una de las cosas en las que tenemos que creer. Porque por eso dice en 2 Corintios 5, 7, dice, por fe andamos y no por vista. Porque el que ve se detiene. Y ese es el problema. Solamente los que tienen fe pueden caminar. Porque los que están esperando ver, hacen eso, esperan. Todo el mundo está esperando una señal para que Dios venga y le diga las cosas. Para que un ángel venga del cielo, así como aquel, ¿se acuerdan de aquel paralítico? Estaba paralítico porque todo le pasaba por vista. Estaban en Bethesda, de hecho hoy en la mañana estaba viendo un video del lugar, que era un impresionante lugar. Era un estanque y alrededor había cientos y cientos de paralíticos, ciegos, enfermos y moribundos. Y entre todos ellos lo único que estaban esperando es que bajaba un ángel cada determinado tiempo y llegaba este ángel, tocaba el agua y el primero que podía ser sumergido en esta agua quedaba sano. Y llega Jesús con este paralítico, tenía, entiendo que 38 años, siendo ciego, paralítico, y le dice, ¿quieres sanar? Y le dijo, es que no hay quien me lleve y me eche al estanque. Creo que ya he revolvido esas historias, pero la del estanque es cierta. Sí, ¿verdad? La de los 38 años era otra. Pero bueno, sí, es que luego después me ventaneo bien feo. Y entonces Jesús le dijo, espérame, ¿qué quieres? ¿Quieres ver al ángel bajar y quieres que alguien venga y te haga el favor de echarte? ¿O quieres sanar? Y eso quiere decir que muchas veces estamos esperando ver algo que nos convenza de tener fe para que podamos empezar a tener fe. Pero nadie quiere leer la palabra. Les he platicado a muchos que estoy en una de las etapas más emocionantes de mi vida. Estoy a punto de terminar mi vuelta número 99 a la Biblia. Me voy a comprar una Biblia nueva para empezar mi vuelta número 100. Es algo digno de celebrarse, porque entre más la leo, más creo y más cosas pasan en mi vida. Porque cuando las leo y las creo, empiezan a suceder en ese momento. Cantábamos hace un rato, somos hijos, somos libres y vivimos mañana en lo extraordinario. ¿No? ¿Por qué te ríes, Alan? ¿Cómo dice? Vivimos siempre en lo extraordinario. ¿No? Vivimos siempre en lo extraordinario. ¿No? El viernes me pasó y estaba yo convencido de eso y se los voy a platicar porque es una cuestión, es algo de lo que les voy a hablar ahorita, porque apenas estoy haciendo ahora sí como que el preámbulo de lo que va a pasar. El viernes estaba yo por regresarme de la Ciudad de México, tuve una semana la verdad muy pesada, estuve en un montón de lugares y terminé todos mis asuntos y a las 5 de la tarde dije, ahora sí, tengo mi vuelo a las 9:30 de la noche, pero me voy a ir al aeropuerto porque voy a subirme un vuelo antes. Y luego llego, me bajo y el aeropuerto parecía central camionera en Semana Santa. O sea, estaba aquello espantoso. Y entonces yo dije, pues yo no traigo equipaje y ahorita debo de ver aquí una ventanilla de algo. Y de repente dije, no, puras con equipaje. Y le llego con una persona y le digo, oiga, ¿dónde vamos los que no tenemos equipaje? Mire, yo quiero hacer... No, usted agarre y fórmese. Dije, bueno, pues está bien. Y era chistoso, porque llego, me formo una fila y la fila empieza a avanzar. Y entonces dije, bueno, está bien, empieza a avanzar. Llegamos en 4 minutos cronometrados y la gente se empezaba a formar detrás de nosotros. Y llego a la fila y me dice, ¿sabe qué, joven? Todos los vuelos están llenos, pero usted vaya, mire, le voy a decir las puertas en donde van a estar todos los vuelos, usted va y se para y va a ver que lo suben en un vuelo antes. Y yo la volteé a ver y decía, y a todos los demás los trataban mal y dije, órale. Fui, pasé seguridad, llegué al primer vuelo y me paré y le dije, señorita, ¿qué pasa? Me dijo, quedan 5 personas que ya dejaron sus maletas, que ya se registraron, pero no llegan. El vuelo salía a las 6:45 de la tarde. Eran las 6:50 y estas personas no aparecían y decía, pues está muy chistoso. Y entonces le digo a la señorita, bueno, ¿y qué? O sea, ahora sí que yo como el del melate, ya me vi. Y le decía, señorita, oiga, señorita, es que usted ya hace 5 minutos que su vuelo debería estar en el aire. ¿Qué tiene que pasar? Y me decía,
tienen que encontrar las maletas de estos 5 pasajeros y bajarlas para que usted se pueda subir. Y en ese momento me iba a agarrar así como la ametralladora orando. Y dije, bueno, ¿y yo por qué le voy a desear mal a estas personas, no? ¿Por qué le voy a desear mal a estas personas? Y dice, Señor, yo claro que me quiero ir temprano y claro que quiero tu favor, pero no se me hace lógico. Señor, yo no vengo aquí ni soy bendecido por subirme a un vuelo antes, pero tengo la capacidad de ser bendición para las personas que vienen. Y fue una delicia porque fueron 5 minutos de orar y en 5 minutos llegaron las 5 personas que tenían que llegar y no me subí al vuelo, ¿no? Y cuando estaba yo ahí y veía las cosas como estaban, pues fui, me paré en el mostrador de la aerolínea y le pregunté, oiga, ¿qué tantas oportunidades habrá de que me suba al siguiente vuelo o al siguiente vuelo? Y me dijo, nulas. Ok. Entonces dije, ¿qué puede pasar? Más que me la pase muy bien. Y una cosa interesante, porque empiezo a caminar y dije, pues ahora sí, pues vamos por un cafecito y lo que sea, y me empiezo a encontrar a puros hermanos en la fe en todo el aeropuerto. Y un saludadero, y un saludadero, y un saludadero, y un saludadero. Y cuando terminé de saludar a todo el mundo y me compré mi café, dije, ay, lo único que me serviría ahorita sería un masajito. Y así como el cielo de los Simpsons, cuando empieza, se abre y había un lugarcito con unas chinitas maravillosas. Y dije, aquí es cuando, ¿no? Había una fila impresionante porque había que hacer turnos. Y me decía la china, hay como 2 horas y media de fila para que usted para que le toque su masaje, ¿no? Le dije, mire, aquí me voy a sentar. Aquí me voy a sentar y cuando usted sepa que hay tiempo me habla. Y a los 5 minutos me habla y me dice, usted es el único que no me gritó. Me dijo, véngase, pásele. Y me pasó. Y dije, ay, mira. Y lo mejor es que los otros no se quejaron. El caso es que a la hora de la hora empecé a hacer amistad con un montón de personas en el aeropuerto, porque ya teníamos muchas horas ahí. Y una de las cosas más interesantes es que a la hora de... Mi vuelo salía a las 9:30, que hay una tormenta espantosa, se atrasaron todos los vuelos. Y toda la gente en el aeropuerto empezó a sufrir y todo el mundo le gritaba a las personas de las aerolíneas como si ellos tuvieran la culpa de que el clima se hubiera descompuesto y que los aviones no pudieran aterrizar en la pista del aeropuerto de la Ciudad de México para que nosotros pudiéramos subirnos. Y en ese momento nos anuncian y dicen, su vuelo que salía a las 11:30, a las 9:30 de la noche va a salir a las 11, más bien a las 11:30 llega su avión, en lo que bajan los pasajeros, en lo que limpian el avión, se van ustedes. Y le dije, ay, José. Le dije, no, señor, yo no me quiero ir tan tarde, no me gusta la idea. Pero tú sabrás. Y llega una señorita de la aerolínea y me dijo, lo andaba buscando. ¿Sabía que usted es el único que no nos ha gritado en toda la noche? Le dije, sí. Le dije, no sabía, pero si no le grité. Me dijo, venga, lo vamos a subir un vuelo para que llegue a su casa hoy en la noche temprano. Y nos fuimos a las 11 de la noche y llegué como 12:30, ¿verdad? 12:30. Y yo decía, mira, el reino de los cielos sufre violencia, ¿sí? Y solamente los que son violentos lo arrebatan. Y esto quiere decir que la violencia que nosotros entendemos de las noticias, ¿sí?, y la violencia que entiende el reino de los cielos son 2 cosas diferentes, porque una tiene que ver con la fe y la otra tiene que ver con la emoción. Yo creo que soy un hijo de Dios, yo creo que tengo que vivir siempre en lo extraordinario y yo creo que tengo que ser siempre favorecido por todas las personas que conozco. Y miren, el día de hoy aquí está Luis y su familia, que ellos sí, ahora sí, él sí es famoso y él sí anda por todo el mundo y vean, aquí está de visita con nosotros y sin conocernos tuvimos la oportunidad de convivir 15 minutos, 20 y tenemos una amistad como si nos conociéramos de años y con muchos de ustedes ha sido igual. Pero eso tiene que ver más con la fe que tenemos que con el conocimiento que tengamos los unos de los otros, porque pues muchos nos conocemos las buenas y las malas, pero la fe va mucho más allá de eso, ¿sí? Porque esto nos pasa todo el tiempo, la gente vive cautiva de sus emociones, por eso ven y viven de esa manera. Piensa esto. Hace tiempo que no teníamos una noticia tan impactante como la de los niños estos que jugaron al secuestro y que mataron al chamaquito y que aparte lo destazaron, ¿no? Esto es, yo creo que desde la famosa guardería ABC no habíamos vivido una noticia tan impactante.
Pero la pregunta del millón es, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Porque si tú les preguntas a los papás de los niños de la guardería ABC o a los papás de los 43 de Ayotzinapan y a los papás y a toda la gente que ahora está indignada por lo que le pasó a este niño, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, ok. ¿Y qué dice 2 Corintios 15, 12? ¿Verdad? Eso no sale en las noticias, no, pero sale en su lectura diaria. Eso no sale en Facebook. En Facebook sale el devocional todos los días y no lo lees tampoco. Ok. Bueno. Pero bueno, el caso es que cuando vemos esto, siempre va a haber gente indignada y hay gente que se enoja. Estos de los 43 de Ayotzinapa ahí los traen de encargo y ahora son vándalos y todos son víctimas de lo que sienten. Y sienten un dolor que es ajeno, ¿no? Es más, hay muchos que andan ahí correteando a los papás para que sientan. El problema es que no podemos vivir en bendición porque nuestras emociones nos impiden vivir en bendición. Hay mucha gente que deja de venir a las iglesias, todas las semanas porque se sienten ofendidas por alguien, por lo general por el pastor, pero por alguien más de vez en cuando les voy a compartir créditos, ¿sí? También por Nancy, dice, ¿sí? Y dice, la gente viene a la iglesia a sentir, es más, por eso mucha gente viene a la iglesia, se los he dicho, hay gente que cree que viene a la iglesia a acercarse a Dios y no entiende que el venir a la iglesia es consecuencia de nuestra cercanía a Dios. Hay gente que viene a la iglesia a sentir bonito, hay gente que viene a la iglesia a sentir perdón, hay gente que viene a la iglesia a sentir alivio, pero a la iglesia nadie viene a sentir, a la iglesia todo el mundo viene a dar, y dar se siente bien gacho. ¿No? Ok, dame tu puntualidad todos los domingos. Dar no es bonito, en un inicio de dar no es bonito, dar siempre es difícil, porque dar siempre significa el sacrificar algo. Pero la pregunta es ¿cómo doy? Y la pregunta es ¿cómo hago? Porque estamos acostumbrados a que el mundo nos trate diferente. Las telenovelas nos enseñan, ¿sí? Bendito Televisa, ¿sí? Nos enseña que somos víctimas de lo que sentimos. Cañaveral de pasiones, ¿no? Chica italiana vino a prostituirse porque nomás eso hace andando uno con otro, ¿no? Y uno anda ahí y todas sienten, y todas por amor sienten. Y luego todavía nos enojamos cuando vemos programas como los de la señorita Laura, ¿no? Y les digo, ¿cuál es la diferencia? Si uno es consecuencia del otro, ¿no? El problema es que nadie entiende qué hacer con lo que siente. Luego lo peor es que luego nos hacemos cristianos y luego empezamos a sentir al revés. Porque igual, nadie nos enseñó que no vamos a sentir, no, hermano, no siente envidia, la envidia es del diablo. No, hermano, usted tiene que perdonar, porque usted tiene el coraje, entrégueselo a Dios, y dice, ¿y cómo se le hace? ¿No? ¿Y cómo se le hace? No, hermano, usted no tenga miedo, usted confía en Dios. ¿Y cómo se le hace? No, usted perdónelo, no es un desgraciado, también él va a alcanzar la gloria. ¿No? ¿Sí? Así vivimos en la iglesia y la pregunta es que nadie sabe cómo ni sabe para dónde. Y entonces vivimos víctimas de todo lo que sentimos, porque somos una ollita de presión. Y eso es el típico. Hay gente que empieza a hacerse como los demás de la iglesia, y entonces, como dice Nancy, ¡ay, vamos a saludarnos todos! ¿No? Ahorita es fácil, pero ¿se acuerdan cuando empezamos la iglesia? ¿No? Es que todo el mundo nomás le hacía caso al pastor, pero nadie se saludaba con gusto. Ahora nos vemos con gusto, ahora es más fácil que la gente que llegue a la iglesia. ¿Te acuerdas, Claudia, cómo era? Éramos un montón de desconocidos tratando de darnos algo que no entendíamos, porque como no nos conocíamos, no nos amábamos, ¿no? Por eso, como nadie conoce a Dios, nadie sabe qué hacer con sus emociones y con Dios. Yo les puedo decir, uno de los mejores momentos de mi vida, y no lo malentienda, por favor, fue cuando yo le dije cara a cara a Dios que lo odiaba con todo mi ser. Pero para poder decirle que lo odiaba y que estaba yo muy enojado con él, ¿a qué no cree que tuve que hacer? Por primera vez en mi vida tuve que ir a su presencia. Por primera vez tuve que ir cara a cara con él y por primera vez tuve que ir a enseñarle mi emoción.
Y cuando le dije todo lo que había en mi corazón para con Él, Él tomó eso que había en mi corazón y lo transformó y lo cambió. Pero si uno no va a la presencia de Dios, pues entonces ¿a qué va? La gente piensa que Dios está aquí cuando siente bonito y no es cierto. Uno tiene que tener la honestidad. ¿Por qué le decimos Padre si no le tratamos como tal? ¿No? Por eso esa maravillosa edad de la punzada, como le llamamos, ¿no? Cuando tenemos 16, 17, lo único que hacemos es, tenemos tanta confianza con nuestros papás y estamos tan envueltos en nuestras emociones que lo único que hacemos es que vamos y le estreñamos nuestras emociones todo el tiempo en sus caras a nuestros papás. ¿No les ha pasado? Todos hemos pasado por ahí. Bueno, ¿y por qué a Dios no lo tratamos de la misma manera? Porque en el momento en el que nosotros seamos honestos con Dios y en el momento que vayamos verdaderamente delante de Dios y el momento que nosotros expresemos nuestra confianza y vaciemos nuestro corazón delante de Él, va a pasar lo que dice el Salmo 147. Salmo 147:3, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, que está bonita, aunque sea, como dijo Nancy, dice: Él sana el corazón del quebrantado y les venda las heridas. Y esto es algo que hay que entender en correlación a lo que estábamos viendo hace un momento. Si yo voy delante de la presencia de Dios y llevo delante de Dios mi emoción, mi dolor, mi frustración, mi enojo, mi envidia, mi avaricia o lo que sea, tengo que entender que en donde está Dios, las cosas pasan como a Dios le pasa. Y decíamos hace un rato que en el reino de los cielos hay ¿qué? Violencia. Y quiere decir que si yo llevo mis heridas delante de Dios, que habita en el reino de los cielos, mi corazón va a ser sanado con violencia. Va a ser sanado de una vez por todas y nada más. Yo no puedo estar siendo herido de la misma cosa varias veces, ¿sí? No puedo estar siendo herido de la misma cosa varias veces si fui delante de la presencia de Dios. Porque si fui delante de Dios, Dios sanó mi corazón en lo absoluto acerca de ese tema. Es como las vacunas. ¿Usted qué hace con las vacunas? Usted va y le pone un poquito del mismo virus dañado. Ahora sí que, no sé la palabra, lo vi ayer en la televisión y se me olvidó. Bueno, toman el virus, lo hacen débil y se lo inyectan para que el cuerpo cree anticuerpos, para que cuando llegue el virus de veras usted esté preparado. Cuando usted va delante de Dios y le lleva su dolor, Dios limpia eso y cauteriza esa área en su corazón. Y usted nunca más va a volver a ser herido, enojado, frustrado. Y eso es algo que la gente no entiende, que el reino de los cielos sufre violencia. Por eso están esas mujeres que regresan y regresan y regresan con los que dicen que son sus esposos y los vuelven y los vuelven y los vuelven a herir. Porque les gusta el juego al que juegan y se llama el juego de la codependencia, que no tiene nada que ver con Dios. Por eso hay gente que tiene dichos tan estúpidos, y perdonando la palabra, cuando dicen yo perdono pero no olvido. Espérame, cuando tú vas delante de Dios, Dios te da la capacidad de perdonar y de olvidar. Como Él perdona tu pecado, lo olvida y olvida que olvidó tu pecado. Porque las personas no van a cambiar nunca, a menos que decidan ser transformadas por Cristo. Pero eso no es importante, lo importante es lo que nosotros le permitamos a Dios hacer en nuestra vida. Pero si tu corazón está lleno de heridas, y si tu corazón está lleno de todo lo que estás pensando, ¿no? Es como aquellos, yo me acuerdo de esos amores de secundaria. ¿Se acuerdan de los amores de secundaria? Que me volteé a ver, que me volteé a ver. ¡Ay! Que me vea otra vez, que me vea otra vez. ¿No? Y nunca hacíamos nada, pero estábamos todo el tiempo con que me vea, con que me vea, con que me vea. Y que Señor, si me quiere, que me voltee a ver. ¿No? Pues entonces, y así estamos. Así estamos. Porque vivimos de una emoción a la otra. Mendiga Chuchita, otra vez me la aplicó. Pero es más, ya aprendí, Señor, ya no la odia, ahora le tengo lástima. Ay, joder, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo le haces? Pasaste de una emoción a la otra. Y no es que Dios no quiere que sientas, es que Dios quiere
que no seas víctima de tus emociones. Uno de los frutos del Espíritu, y el más emocionante, por eso lo pone el último, es ¿alguien se lo sabe? El último de los frutos del Espíritu es, no, el amor es el primero. Templanza o dominio propio, ¿no? Para que cale. Dominio propio. Y dominio propio no tiene que ver con aguantarse. Porque mucha gente piensa que la paciencia y la tolerancia son las mismas cosas, es la misma cosa. Pero no, aquí dice dominio propio. Quiere decir, yo puedo dominar y puedo tener control sobre lo que siento, sobre lo que pienso y sobre lo que soy. Y lo que soy es más importante que lo que pienso y que lo que siento. Porque lo que pienso y lo que siento es circunstancial, pero lo que soy lo dijo Dios. Y de eso se trata la bendición. La bendición se trata de ejercer nuestra naturaleza, lo que Dios habló acerca de nosotros. La gente no recibe bendición porque no sabe quién es. Por eso la gente, y lo hemos visto varias veces, por eso la gente quiere salir de deudas y no hacer como dice Deuteronomio 28, ser de los que prestan y no de los que piden prestado. ¿Qué es más importante, salir de la deuda o que se cumpla la palabra? Pero es que ahorita ando en apuro, Señor, al rato la cumplimos, ahorita nomás sácame de esta, ándale, Señor. ¿Verdad que no? Porque el sacarte de deudas no es violento, pero el que prestes es violento. Porque quiere decir que si tú prestas, siempre va a haber alguien que necesite de ti y siempre vas a tener algo que darle a alguien. Eso es violento. Pero vivimos víctima de lo que sentimos. Le voy a decir cómo lo dice la palabra, 2 Timoteo 2:22. Esto se lo voy a poner en la Nueva Traducción Viviente y fíjense nada más cómo dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Dice, huye de todo lo que te estimule las pasiones juveniles. Y no estamos hablando de lo carnal ni de lo sexual. Cada vez que te enojas, cada vez que te irritas, cada vez que explotas, cada vez que estallas, cada vez que lloras como desesperado, te portas como un muchachito. Por eso dice la palabra que el heredero, por mientras sea niño, no se diferencia en nada del esclavo. Quiere decir, el que hereda y se porta como un niño siempre será esclavo. ¿De qué? De sus emociones, de sus pasiones. Por eso dice en Romanos 1, que hubo quienes sintiendo se entregaron a pasiones vergonzosas, y dice, y a causa de lo que sintieron, dejaron el uso de sus cuerpos naturales. Hoy en día la gente siente que tiene derecho a todo, pero el problema es que no sabe si lo tiene o no. Solamente siente que tiene derecho. Es como cuando llegan las muchachitas y les dicen a sus papás, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, y abortan. ¿No? Y no te sientas agraviado. Pero es quienes llegan y toman su cuerpo y lo usan como pizarrón. ¿Y Dios qué nos dijo acerca de ello? Pero es que siento que tengo derecho. Hay gente que luego no viene a la iglesia porque siente que le toca descansar. Y le digo, bueno, pues si te toca descansar de la bendición, haces bien. Si 6 días fuiste bendecido, 1 descansarás para que des chance a otro, dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que es el único día que tienes la oportunidad de descansar, de recibir, para que empieces a dar conforme a la naturaleza que Dios puso en ti. Pero la gente siente tanto que se le olvida quién es. Y como no sabe quién es, no recibe lo que le corresponde. Porque no es una cuestión de sentimientos, sino es una cuestión de identidad. De identidad. De identidad. Si yo soy el hijo del Rey de los cielos, ¿por qué no seré tratado como un príncipe en todo momento? Por eso es importante que nosotros entendamos que todo lo que nos provoque pasión, y pasión significa emociones a todo volumen,
Es que es muy apasionado. No, sí es muy apasionado. La Biblia no habla de la pasión. Mel Gibson le puso a la película La Pasión de Cristo, pero no es cierto. Él siempre tuvo la misma identidad y nunca flaqueó. No tuvo un momento de arrebato en donde se abrió la camisa y de repente salió con toda su musculatura y se colgó en la cruz. Nunca. Desde que nació hasta que murió tuvo una sola identidad. Fue manso. No fue apasionado, fue manso, fue obediente. Hasta la muerte, exactamente. No fue apasionado. Hay gente que le encanta la emoción y le encanta, y por eso en las iglesias les fascina cuando la música sube y cuando los pastores gritan y cuando vienen y los tumban, aunque no pasa nada más que el chipote que sacan. Pero no pasa nada. Es que me tocó el Espíritu Santo. ¿Y cómo te transformó? Porque no se te nota en nada. Si el Espíritu Santo te toca, te transforma y te convierte en otro. Pero si no cambiaste, no te vuelvas a formar, porque nomás estás perdiendo el tiempo y estás haciendo el ridículo, no aquí, sino delante de Dios. Qué pena decirlo. La palabra de Dios es linda, porque nos expresa la verdad y nos recupera nuestra identidad, y eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Necesitamos recuperar la identidad, necesitamos saber quiénes somos. Por eso me encanta, y dice Salmo 32, dice: oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. ¿Y saben qué? La salud es el estado original, porque nadie nace enfermo. Y fíjense nomás como dice, el salmista dice: oh Señor, ¿sí? Número 1, estoy debajo de ti. Oh mi Dios, todo lo que necesito. Clamé a ti por ayuda. No clamé a ti por la solución, clamé a ti por ayuda. Y dice, y me devolviste la salud, me regresaste algo que ya tenía, recuperaste mi estado natural. La bendición no es una situación esporádica en nuestras vidas. La bendición es nuestra condición original. Nosotros nacimos en bendición, Dios nos creó en bendición, nosotros somos bendición. La gente no recibe bendición porque le hemos cambiado el significado de la palabra milagro. Milagro significa la expresión del poder de Dios. Pero ahora cuando nos encontramos, cuando vienen a la iglesia, les digo, ¿qué milagro? Y no porque Dios los hizo venir, sino porque nunca vienen. Bueno, también, ¿verdad? Y cuando dices, no, es que el milagro debería ser algo constante. Y deberíamos de vivir de acuerdo al Salmo 32 y decirles, Señor, clamé a ti y me regresaste a mi estado natural, en donde la abundancia, la suficiencia y la capacidad de dar son mi todos los días. Eso es caminar en bendición. Yo no necesito que Dios venga y me enseñe a perdonar a nadie, ni necesito que me enseñe a amar a nadie. Lo único que necesito es que me regrese al estado natural. Y ese sucede cuando llego a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios soy transformado a la imagen y semejanza de Dios de nuevo. ¿Qué quiere decir? Aquel que está constantemente en la presencia de Dios no tiene problemas ni de odio, ni de rencor, ni de falta de perdón, ni de pobreza, ni de angustia, ni de soledad, ni de tristeza. Pero es que Televisa es más entretenido que el reino de los cielos, yo creo. Ayer vi es que luego se ve muy feo porque van 3 veces que digo que vi televisión, pero no es cierto, porque prendí la televisión y luego me dormí y luego volví a despertar y luego volví a... Puse en la casa de ustedes, yo no tengo cable ni suscripción a nada, yo nomás tengo mi aparatito ese por el que veo todos los programas que me gustan por internet, y entonces hago mis listas y los dejo que corran. Pero ayer hubo un tipo que realmente me llamó la atención. Hubo un tipo que se puso a leer, estoy hablando de 1850, se puso a leer acerca de Troya y se fascinó con toda la historia de Troya. Y él dijo, yo tengo que encontrar Troya, porque a lo que aprendí ayer, que yo no sabía, Troya desapareció y nadie sabe exactamente dónde quedó Troya, aquella famosa del caballo. Y este cuate todo lo que sabía fue lo que leyó en los relatos de Homero, en la Ilíada. Y él se fue, gastó todo su dinero y gastó el resto de su vida en encontrar Troya. Y y durante décadas se puso a pelear y a pelear y a pelear y a pelear con todos los científicos, con todos los arqueólogos, con el gobierno de no sé qué país que es ahí ahora, ahí en medio de Grecia o una región.
Y él dijo, yo lo único que sé es que yo fui diseñado para encontrar Troya. Y cuando encontró Troya, porque la encontró, el mundo se burló de él. Y cuando encontró Troya, encontró unas joyas que él asumía que eran las joyas de Helena de Troya. Y todo el mundo se burló de él. Y cuando llegó alguien que sabía más y le dio la razón, le dijo, efectivamente encontraste Troya y efectivamente encontraste el lugar en donde estaban las joyas de Helena de Troya. Pero le excavaste tan profundo, tan profundo, tan profundo, que encontraste la Troya de 1000 años antes de la era que tú estabas buscando. Dijo, entonces lo que acabas de encontrar es de más valor y tiene más profundidad que lo que la gente dijo. Y el hombre murió glorificado. Pero él creyó más en lo que sabía, a pesar de que él no era un erudito, ni siquiera había estudiado arqueología. Y decidió hacer todo por aquello que creía. Y ahora hay documentales acerca de su persona. Les platicaba la semana pasada acerca de este hombre del libro de Coróname. Él era, en su época, a finales de los 70s, el predicador más famoso de los Estados Unidos. Y cuando vio que su hijo se estaba metiendo en los problemas de la adolescencia, dejó su ministerio y fue a su casa y atendió su primer nación, ¿sí? Y de su hijo nació un gran ministerio a nivel mundial. Pero él creyó más en lo que decía la Biblia que lo que sus ojos le decían. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y él creyó en esta anécdota acerca de la bendición que Dios le dio a Abraham. Entonces la pregunta del millón es, entonces nosotros en qué creemos o por qué no la vivimos de emoción en emoción. Porque hay gente, ¿sí?, que se la vive y ya nada más esperando que la hieran. Todo el tiempo está juzgando a la gente para ver en qué momento se la friegan. Todo el mundo nomás está esperando que alguien falle y que alguien caiga para tener razón. Cuando la Biblia dice lo contrario, dice la Biblia en Isaías 54:17, pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique, yo el Señor, y he hablado. Entonces, si cada vez que yo llevo mis heridas delante de Dios y Dios las sana para siempre, quiere decir que el día de mañana no va a haber ningún arma que pueda prosperar contra mí. Dice la palabra que mis enemigos vendrán por un camino y saldrán por 7. Pero a nosotros nos encanta que nos hieran, y nos encanta que nos digan, y nos encanta que nos hagan menos, porque si no somos víctimas, entonces ¿qué publicamos en Facebook? ¿No? Entonces, ¿qué publicamos en Facebook? ¿No? Cuando nosotros entendemos nuestro caminar en Cristo, entendemos quiénes somos y tenemos una capacidad sobrenatural. Y la capacidad sobrenatural es de vivir siempre bien. Por eso dice Gálatas 5:24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, los han crucificado ahí. Los que son de Jesús no son capaces de que sus emociones los gobiernen. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que no sienten. Ahorita vamos a ver cómo siente un cristiano. Aquí está diciendo todas las pasiones, aquellas emociones que te sobrevienen, las puedes clavar en la cruz. Vas delante de Dios y le dices, Señor, ahí te la dejo. Dice tu Biblia que tú moriste por esto, ahí te la dejo. Señor, es que no puedo dejar de pecar porque me gusta. Ah, bueno, no es malo que te guste, es natural que te guste el pecado. ¿Sí? Pero es espiritual que vayas y lo pongas delante de Dios y que Dios te enseñe a que no te afecte. Ay, René, es que tú ya eres santo y ya no sientes. No, lo siento y sí me dan muchas ganas. Es como le digo a la gente, yo no podría decir que a mí no me gusta el cigarro, la verdad. Yo fui muy feliz fumando. Y hay veces, ¿sí? Hay veces, muy pocas, pero sí hay veces, en las que de repente alguien está fumando y dices, híjole, qué rico huele.
La diferencia es que no lo necesito y la diferencia es que no tengo ni siquiera necesidad de aguantarme y decirle, no, Señor, que no. No, es decir, ¿sabes qué? Qué rico huele. Qué padre que no lo necesito. Qué genial que puedo vivir sin eso, por delicioso que sea. Pero nos encanta vivir a dieta. Por eso la gente vive a dieta, porque todos sufren con la dieta. Porque con la dieta todo el mundo está pensando en lo que no hace. Pero la Biblia nos dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos a Cristo y no a nuestros pecados. Ese es el problema. Yo, claro que se me antoja hacer un montón de las cosas que hacía. El otro día me daba mucha risa porque yo no tengo el hábito de tomar y ustedes lo saben. Pero el otro día se me antojó así que dije, híjole. Y pasé por el súper y había una botella de oferta y dije, la voy a comprar. Y dije, al cabo que en mi casa nadie me ve. Y a lo mejor no está bien que lo diga, pero me da una risa tremenda que puedo abrir mi alacena y sigue la botella intacta ahí, ¿no? Y cada vez que regreso digo, mira qué padre que no lo necesito. Qué rico que el día que tuviera unas ganas lo haría. Pero qué padre que Dios ha llevado. Digo, afortunadamente nunca he sido a tomar, pero qué padre que Dios me ha llevado a ese nivel, ¿no? Así es. Pero no vivimos por eso. Hay gente, ¿no? O sea, yo no tengo que ponerlo en el Facebook, es viernes y mi cuerpo lo sabe, ¿no? Hoy toca, ¿no? Es que yo siempre pienso en los que lo ponen. ¿Qué están pensando? Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, ¿no? Yo digo, hoy es viernes y pronto llegaré a casa, ¿no? Hay gente que no concibe su fin de semana sin echarse unos chupidrinks, ¿no? Pues, ¿no? Digo, qué padre, el que lo puede y el que lo domine, qué padre. Pero el que no lo conciba es otra cosa, ¿no? Y a lo mejor es un tema que a lo mejor no es relevante como tal, pero así es todo el pecado. Así es todo el pecado, así es el chisme, así es la murmuración, así es la avaricia, así es la inmoralidad sexual y cuantas cosas ustedes quieran, ¿sí? Todo el pecado es igual, por eso la Biblia nos hace entender que para Dios es igual un pecador que un asesino, un mentiroso que un asesino, porque todo es pecado, y todo el pecado se paga con muerte, no importa cuál sea. La Biblia no dice que tomar sea malo, la Biblia dice que emborracharse y perder el sentido y perder tu identidad es malo. Y ahí está el riesgo, porque hay gente que no involucra a Dios, y ese es el problema precisamente, y por eso tenemos que tener especial cuidado. Hay gente que en el momento que toma una copa de alcohol se olvida de Dios, ¿no? Hay gente que se olvida de Dios, y dices, ¿por qué? Porque automáticamente en su mente entiende el alcohol como algo contrario a Dios. Y no voy a hablar ni a favor de una cosa ni a favor de la otra, la cuestión es esos momentos en los que nos desconectamos, porque hay gente que eso pasa. Hay gente que está más enamorado de su esposo y de su esposa que de Dios, y tampoco es bueno. Hay gente que tiene hobbies que les son más importantes que Dios y pierden su identidad. Y de eso se trata cuando hablamos de Dios. Por eso es que tenemos que regresar a la presencia de Dios para siempre acordarnos de quién es más importante y qué es más importante. Por eso, fíjense, dice, así que hagan, esto está en Colosenses 3:5, dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Dice, todo lo que te haga sentir bien, sí, porque nada te hace sentir paz. Muchas cosas te hacen sentir tranquilidad, y la tranquilidad es una pasión, es un sentimiento también. La paz no. La paz es una parte de tu identidad, el tener la certeza de que Dios tiene el control de quién eres tú y de todo lo que te rodea. Pero hay gente que busca todas estas cosas porque le dan tranquilidad, ¿no? Porque fíjense, hay gente que vive toda su vida tratando de justificar por qué vive como vive para sentir tranquilidad, y ese es el problema. Hay gente que está más casada con tener la razón que con tener paz y con tener la presencia de Dios en sus vidas, ¿sí?
Fíjense nada más, dice, y esto se lo voy a leer en dos versiones. Santiago 4.1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Ahora dice la Reina Valera, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones de las cuales combaten dentro de sus miembros? Siempre que tengas una emoción que te sobrepase, va a haber una disensión, porque no todo el mundo siente lo mismo, porque no todo el mundo tiene el mismo concepto de lo mismo. Es como el ser bueno, cada quien tiene su propio concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero como nadie se alinea a la palabra, por eso tienen emoción y por eso la gente se enoja. ¿No saben lo emocionante que ha sido? Tengo 3 días mortificando a todos los tapatíos diciendo que hoy gana el Santos, ¿no? Y se enojan, ¿no? Y dicen que Chivas es el mejor equipo y les digo, la diferencia es que yo nomás lo digo y yo le creo a Dios. Dios ya me dijo, ¿no es cierto? ¿No? Pues digo, ¿no? Pero la gente le encanta tener la razón, la gente le encanta sentir que está del lado de los ganadores y nunca se ha puesto en los zapatos del ganador que nos dio su identidad, que es Cristo. ¿Yo por qué me voy a pelear con alguien a causa de un partido de fútbol? ¿Yo por qué me voy a pelear con alguien a causa de un partido político? ¿Yo me voy a pelear con alguien de otra religión? No, les digo, mira, la Biblia aquí está muy clara. Y la Biblia me enseñó a amarte a ti. Con todo y tu ignorancia a veces me enseñó a amarte a ti. Y la ventaja es que si tú y yo estamos teniendo un argumento acerca de Cristo, quiere decir que Dios me mandó a enseñarte lo poco o lo mucho que sé. Pero lo más emocionante es que si yo me aseguro de que tú recibas a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, nos vamos a ver donde mismo en la eternidad. Oye, pero es que si el Papa dijo que si Adán y Eva no existieron, pues mira, el hombre dedicó su vida a Cristo y yo confío que en algún momento de su vida Él se rindió delante de Él y Él y yo nos vamos a ver el día que venga Cristo de nuevo y vamos a celebrar al mismo Dios. Yo no puedo decir que está bien o que está mal. Si un hombre dedicó su vida, es algo que yo no he hecho. Yo dedico mi día a día a amar a Cristo, a escribir de su palabra y le sirvo, pero no he dejado de hacer todo lo que hago por servir a Cristo. Él sí. Estoy seguro que ese hombre en algún momento le entregó su vida a Cristo. Y si yo estoy equivocado en muchas cosas, Él, ¿por qué no? Pero dice la palabra que todos somos perfeccionados a la estatura de Cristo. A mí no me interesa tener la razón. Ahora se están azotando que si fue Alex Campos y cantó en el Vaticano, pues qué padre. Qué padre que alguien que conoce el corazón de Dios fue y estableció el reino de Dios en un lugar donde se dice que se adora a Dios. Ahí están. El otro día hasta pena me dio cuando veo a Benny Hinn haciendo campañas y gastando el dinero del reino de los cielos en hacer una campaña para desprestigiar a otro pastor. Pues ¿por qué lo hace? Porque sus emociones, porque le cala mucho que ya no es Benny Hinn el pastor más famoso de los Estados Unidos y que ahora es Joel Osteen, yo creo. Pero por eso dice la palabra, por eso se hacen guerras, se hacen pleitos, porque todo el mundo pone por delante su emoción, porque nadie la llevó delante de Cristo. Señor, quítame esta envidia de este cuate que le va mejor que a mí. Señor, dame la gracia para ser, como tú dices, el mejor en todo lo que haga. Punto. Pero la gente no va a sanar la presencia de Dios. La gente prefiere sentir. Por eso la gente le encanta ir a las iglesias, porque en las iglesias todo el mundo siente. La iglesia es un sub y baja de emociones todo el tiempo, porque eso es lo que nos encanta hacer, manipular a la gente. Y ahora hágale para acá, y si usted cree, levante la mano, y si usted dice y declárelo con fe, y póngase la mano en la cartera y va a ver cómo. No es cierto. Agarre su Biblia, léala todos los días hasta que la crea, hasta que sepa mejor que dice en 2 Corintios 12:15 en vez del nombre del niño que mataron. ¿No? ¿Sí? Fíjense, nada más dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Quiere decir, hay gente que se atreve a cansarse, hay gente que se atreve a desgastarse, hay gente que le baja las pilas porque las cosas a su alrededor no son como quisiera. Hay gente que se cansa de amar, hay gente que tira la toalla porque entiende las cosas del mundo y vive como en el mundo.
Pero dice la Biblia que te podrás hacer viejo, que tus huesos podrán fallarte, pero que tu hombre interior será renovado y siempre tiene la capacidad de dar de nuevo, de dar más, de dar con mayor calidad. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando vamos delante de Dios, nuestro espíritu se convierte eterno como Dios es eterno. Y de eso se trata. ¿Cuántas veces te voy a amar? Todas las veces que necesite. Por eso, cuando fue Pedro y le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a alguien? Y le dijo, 70 veces 7. ¿Sí? Y no eran 490, eran tantas como tú necesites. Hasta que entiendas que nadie te puede herir. Tiene que llegar un momento en el que tu presencia delante de Dios va a ser tan constante que nunca más vas a necesitar perdonar a alguien. Porque nunca más te van a poder ofender, nunca más te van a poder herir, nunca más te van a poder robar, porque tú sabes que todo lo que tienes es del Señor. Dice la palabra que de acuerdo a lo que te roben o a lo que te quiten, el Señor te va a regresar 7 veces más. Entonces, cada vez que alguien te quite algo, por favor, bendice al Señor y dile, Señor, esta es la época de tu multiplicación. Te robaron dinero, te van a regresar 7 veces más. Te robaron la paz y te vinieron a inquietar, el Señor te va a dar 7 veces más la certeza que está ahí. Vinieron y te hicieron enojar, el Señor te va a dar 7 veces más la capacidad, no solamente de aguantar, sino de multiplicar la paz y el terreno de Dios, el reino de Dios en todo terreno donde vayas. Eso es por eso que dice la palabra, y me encanta Deuteronomio 28, por eso no pedimos que Dios pague nuestras deudas. Cada vez donde hay deudas, que es maldición, Dios te va a dar la capacidad de ser que tú el que prestes y no el que pida prestado. Quiere decir que le vas a dar la vuelta por completo. ¿Sí? Por mientras tu hombre interior sea renovado. ¿Sí? Dice Efesios 3:16, pido en oración de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. ¿Sí? Ahí va otra vez. Pido en oración de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Lo que hay dentro de ustedes será renovado por el Espíritu. Y fíjense nada más para qué, dice, y esta me encanta, Romanos 7:22 es una de mis favoritas, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior, me deleito en la palabra de Dios, en la ley de Dios. En el momento que el mundo me deja de afectar, empiezo a tener la capacidad de cumplir la ley como Dios la escribió, porque ahora sí estoy haciendo las cosas como Él las hace y me entiendo a su imagen y a su semejanza. Y empiezo a caminar por encima del agua, por encima de la ley, porque ya no me es un trabajo cumplirla. El amor, la paz, la benignidad, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio, son parte de mí todos los días, de manera que la ley no tiene ningún efecto en mí, porque me deleito, porque es el piso sobre el cual camino, y ese es más firme que nada. Si estamos esperando ser bendecidos, necesitamos entender esto, que lo único que nos estorba, ¿sí?, son nuestras emociones. Ahora, ¿quieres sentir? Te voy a enseñar a sentir. Hay una parábola que habla del hijo pródigo. Y el hijo pródigo fue aquel hijo que sintió que merecía algo y se comportaba de acuerdo a sus pasiones juveniles y fue y le exigió a su padre que le diera su heredad. El padre se la dio. ¿Y ustedes creen que el padre se la dio con gozo? Yo creo que debe ser una herida muy fuerte. El saber o el sospechar que todo lo que has sembrado en alguien no te hubo ningún efecto, sino todo lo contrario a lo que tú esperabas. Debe ser un dolor grandísimo. Yo no tengo hijos, pero debe ser muy triste. Y dice él que este padre pues era un hombre justo, y es lo más importante. Y un hombre justo es un hombre que cumple con la palabra de Dios, es lo que entendemos por justicia. Y este hombre entendió, él entendió, yo lo que sembré, lo voy a cosechar, porque nadie puede engañar a Dios. Y entonces dice la palabra
que se fue el hijo, hizo sus relajos, y en el momento que regresó, dice que el hijo vio al padre y empezó a correr, y dice la palabra, y el padre fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Ese es el sentir. Tomó todo, lo vio y sintió tanto amor y tanto gozo de entender que la palabra se habría de cumplir, que dejó a un lado todo lo que pudiera tener contra su hijo, y dice, se levantó y corrió al encuentro de su hijo. Y corrió al encuentro de su hijo. Porque él amaba más la palabra y estaba viendo que su hijo estaba regresando como un fruto que él había sembrado, como una semilla pequeña. Y se estaba dando cuenta que este hijo no venía solamente a pedir perdón, sino que este hijo venía con la identidad adecuada, venía de regreso a gobernar y a ser como su padre. Por eso el padre no dudó y lo vistió, le dio calzado y le puso un anillo de autoridad. ¿Sí? Cada vez que regresamos a la presencia del Padre, el que regresa a pedir perdón delante de la presencia del Padre está perdiendo su tiempo, porque la culpa no convive en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que entender que hemos pecado y debemos entender que hubo una sangre que vino y lavó nuestro pecado. Eso lo entendemos aquí, y en el momento que somos restituidos, en el momento que somos puros, en el momento que somos como el Padre, vamos delante del Padre, y de ahí nada más vamos a salir engrandecidos y siempre con nuevas capacidades. Y ese momento será donde la bendición fluya en nuestras vidas. Cuando lo que sepamos acerca de nuestra propia identidad sea más fuerte que lo que sentimos. ¿Hace sentido? ¿Alguien tiene dudas? Creo que los dejé así. ¿Fui tan malo que están dormidos? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, por favor.